Por favor, dicen amén con su mano en alto. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Si ya lo encontró, por favor, levanta su mano. En realidad no puedo indicarles mucho antes y después, porque los otros libros son más cortos que Hebreos. Entonces, debería ser más conocido Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Todos levanten sus manos si ya lo encontraron. Bien, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia, o sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a leerlo todos, ¿sí? En voz bien alta, haciendo la pausa en los puntos, en los signos de puntuación, para que se entienda la lectura. ¿Está bien? Bien, todos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre, te doy gracias por tu palabra y ruego en el nombre de Jesús, háblanos en esta hora. Gracias, Señor. Amén. Amén. Uno de los versículos más conocidos de las Sagradas Escrituras son los dos versículos que hemos leído esta mañana. Estos versículos son citados con relativa frecuencia en los altares por la importancia de lo que dicen. La palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante o penetrante que una espada de dos filos. Estos versículos han servido a lo largo del tiempo para demostrar el impresionante poder que hay en la palabra de Dios. El escritor de Hebreos describe a la palabra de Dios como viva y eficaz. Lo que nos dice es: la palabra de Dios es dinámica, tiene el poder de dar vida, tiene el poder de transformar a las personas, de cambiarlas. La palabra de Dios no es solamente la expresión del pensamiento de Dios, sino que Dios mismo está implícito en sus palabras. Lo que Dios dice se cumple. Lo que Dios dice se hace. Y en ese sentido, la palabra de Dios es eficaz. Sucede lo que dice, pasa lo que afirma. No solo eso, pero al mismo tiempo el escritor de Hebreos nos dice que esta palabra de Dios es más cortante o penetrante que una espada de dos filos. La figura o ilustración que utiliza el escritor es referente a una espada que tiene filos por ambos lados. En la hoja
no solo en la parte inferior, pero tiene filo en la parte superior. No es como nuestros cuchillos. Es como si usted mirara el lomo del cuchillo y en el lomo del cuchillo también hubiera filo. Entonces por eso la característica es que es penetrante. Ella corta profundamente y divide. Y está diciéndonos con esta figura que la palabra de Dios es capaz de poner en evidencia los pensamientos más sombríos que los seres humanos tenemos. Estoy seguro que la gran mayoría de nosotros hemos tenido la experiencia de leer las Sagradas Escrituras y ser tocados por una palabra que leímos, que nos habló, que nos confrontó. Estábamos renuentes. Recientemente me ocurrió algo como esto. Estaba renuente a hacer algo, estaba renuente a actuar de la forma apropiada, porque decía yo, tengo la razón en esto, yo no me estoy equivocando en esto y voy a mantenerme firme en esto, pero estoy leyendo las Escrituras y el Espíritu Santo obró por la palabra. Y lo que yo no quería hacer, tuve que salir a hacerlo, porque la palabra del Señor me confrontó. Es así, la palabra de Dios te confronta, te transforma. Bendito el nombre del Señor. El apóstol Pedro dijo que hemos nacido de nuevo por la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Y Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice: yo sé que desde la niñez has escudriñado las Sagradas Escrituras y ellas te han hecho sabio para salvación y te pueden hacer un hombre útil para el reino de los cielos. De manera que exponernos a la palabra de Dios es exponernos a ser transformados por Dios. Exponernos a la palabra de Dios es exponernos a Dios mismo, porque Dios actúa por su palabra. Noten cómo dice el versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, ahora la explicación: todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Antes viene hablando de la palabra de Dios y nos dice que no hay cosa que no sea manifiesta delante de la palabra de Dios. Pero luego, cuando hace la explicación, dice que nosotros estamos desnudos y abiertos delante de Dios, que nos conoce todo. Entonces ven la conexión que hay entre Dios y su palabra, entre lo que Dios dice y cómo Dios obra en nuestras vidas. Ahora, estos versículos explicados de esa manera es como la gran mayoría de nosotros lo entendemos. Pero cuando leemos estos versículos, muchas veces pasamos por alto que ellos son la conclusión de un tema que el escritor de Hebreos viene tratando. Por favor, necesito que miren ahora sus Biblias. Préstenle atención a esto. Capítulo 3, si es Reina Valera del 60 sobre todo. No lo he visto en otras versiones. Reina Valera del 60. Capítulo 3, versículo 7. Encima del versículo 7 hay un título, si es Reina Valera del 60. El reposo del pueblo de Dios. En realidad, allí comienza el escritor a tratar un tema. El tema que empieza a tratar allí tiene que ver con el reposo del pueblo de Dios, con el descanso. Esta es la razón por la que estoy predicando hoy sobre esto,
Porque Dios nos ha mandado a estar quietos y conocer que Él es Dios. A descansar y reposar en Dios. Entonces, desde el versículo 7 del capítulo 3, el escritor comienza a tratar el tema del reposo del pueblo de Dios y lo desarrolla hasta el capítulo 4, versículo 13. Porque después del versículo 13, o sea, el 14, antes del 14, hay un título que tiene que ver con el sacerdocio de Jesús, algo así. Los títulos no son inspirados, recuerden eso, ni las divisiones de la Biblia son inspiradas. Eso se hizo años más tarde. Sin embargo, en este caso la división está bien hecha, la temática está bien seleccionada y el tema que trata el escritor va desde el versículo 7 del capítulo 3 hasta el versículo 13 del capítulo 4. De manera que el versículo 12 y 13 son la conclusión. Lo que está diciendo el escritor es que el fundamento sólido del reposo de los creyentes es la palabra del Dios del cielo. Aleluya. Por esa razón, aleluya, aplaude a Jesús. Sí. ¿Quieres unirte al aplauso? Es para Dios. Por esa razón, el versículo 12 comienza diciendo, porque, que es un conector causativo, o explicativo, porque la palabra de Dios, es decir, esto que yo les acabo de explicar, es cierto, y ustedes pueden confiar en esto y pueden estar seguros que van a encontrar el reposo, porque la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Bendito el nombre de Dios. Es el fundamento de nuestro reposo en el Señor. Las palabras de Dios no son simplemente una colección de dichos o de términos. No son un medio nada más de comunicar ideas. Las palabras de Dios son vivas. Cambian la vida. Tienen poder para obrar en nosotros. Con la misma agudeza de un bisturí en las manos de un cirujano, la palabra de Dios revela lo que nosotros somos. Penetra hasta la médula moral y hasta la vida espiritual de nosotros y discierne lo que está dentro de nosotros, tanto lo bueno como lo malo, y revela nuestros pensamientos. Alabado Dios. Cuando leemos las Escrituras, cuando oímos la palabra de Dios, somos confrontados con la verdad de Dios. Y esta verdad de Dios nos desafía a ser transformados. Esta palabra debe ser oída y creída. Ayúdenme a predicar. Dígale al que está al lado suyo, la palabra de Dios tiene que ser oída y creída. No funciona si nada más la oímos. No sirve de nada solo escuchar la palabra de Dios. El que escucha la palabra de Dios y no se deja transformar por ella es semejante al que considera su rostro en un espejo y luego olvida lo que el espejo le mostró. Oh, semejante es al hombre que edifica su casa sobre una arena, sobre la arena. Cuando vengan las tribulaciones, las pruebas y las luchas, y vendrán, porque así es la vida, vendrán, su vida va a caer, su vida se va a destruir. Pero el que cree la palabra y vive conforme a ella, permanecerá para siempre y será transformado por las palabras de Dios. Aleluya. Necesitamos oír y creer. Y esto es lo que está concluyendo el escritor de Hebreos en este pasaje en particular. Está concluyendo, tenemos que oír y creer porque esta palabra es poderosa. Porque esta palabra tiene vida. Porque esta palabra transforma. Porque esta palabra es verdad.
Aleluya. Aleluya. Ahora, en especial, específicamente, el escritor de Hebreos está haciendo referencia a la promesa que Dios ha dado de reposo y descanso para el creyente. Cuando dice la palabra de Dios es viva y eficaz, está bien si entendemos que hace referencia a las sagradas escrituras. Está bien si entendemos que hace referencia al mensaje total que Dios ha traído al mundo, la revelación. Pero metido en contexto, como es conclusión del tema, cuando dice la palabra de Dios es viva y eficaz, está haciendo referencia a la promesa de reposo. Fe en la palabra de Dios es reposo seguro. Fe en la palabra de Dios es descanso seguro. Alabado Dios. Y nos está diciendo, ustedes tienen que confiar en que Dios ha hecho y ha dado una promesa. Es su conclusión. Es la conclusión a la cual llega el escritor. Si puedes creer, si puedes confiar en las promesas que Dios te ha dado, tú vas a descansar. Quienes dudan, no descansan. Quienes creen, reposan en el Señor. No solo debemos oír, debemos permitir que la palabra de Dios moldee nuestras vidas. ¿Por qué? Bueno, porque la fe descansa en promesas firmes, hechas por un Dios fiel. Dios es cumplidor de promesas. Usted no me oyó. Dios es cumplidor de promesas. Aleluya. Él nunca mintió. No es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse de lo que nos ha dicho. Aleluya. No hay nada, absolutamente ninguna cosa que Dios haya prometido que Dios no pueda cumplir. Porque no existe absolutamente nada que supere el poder de Dios. Cuando Dios habla acerca de algo, eso que Dios dice que hará, lo puede hacer porque Él es todopoderoso. Usted tiene que alabar a Dios. Aleluya. Aleluya. A su nombre, gloria. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Dios es cumplidor de promesas. Dios no está limitado. Dios no está limitado por el espacio. Dios no está limitado por el tiempo. Dios no está limitado por la materia. Él es sobrenatural. Está por encima de la naturaleza. Y cuando Dios interviene, no interviene de manera lineal. Cuando Dios interviene, interviene de manera transversal. Desde arriba actúa y cambia las cosas. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. De manera que no hay absolutamente nada que Dios no pueda hacer. Todo lo que promete lo cumple. Porque es todopoderoso. Porque es bueno. Porque es generoso.
porque es santo. Aleluya. Y cuando Dios habla y promete, su carácter está detrás de lo que dijo. Es Él detrás de lo que dijo. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha prometido algo? Levanten las manos. Han estado esperando. Fue Dios el que le prometió. Que a veces uno se inventa, pero no es en la mayoría. Usted está claro, Él me habló, Dios, la palabra me habló, está en la escritura y es Dios quien me habló. Levanten las manos. Entonces déjeme decirle, eso va a suceder. Aleluya. Va a suceder porque Dios siempre cumple. Va a suceder porque Él tiene reputación de ser cumplidor de promesas. Y permítame decirlo de esta manera, Dios no va a perder su reputación con usted. ¿Verdad? No, te puedes imaginar a Dios o llegando tú al cielo y diciendo, tú a todo el mundo le cumpliste menos a mí. No, Guinness Record. Usted sería la única persona en toda la historia de la humanidad. Así que Dios no pierde su reputación con nadie. Él es Dios cumplidor de promesas. Él es Dios fiel, supremamente fiel. Aleluya. Y es así como concluye el escritor de Hebreos diciéndonos, ustedes tienen que confiar porque Él ha dado su palabra de promesa de que van a descansar y Él lo va a cumplir y esa palabra está respaldada por su carácter. Alabado Dios. Pero déjenme mostrarle la exposición del tema. Esa es la conclusión del tema. Pero déjame hablar ahora de la exposición del tema. Es como si fuera una sustentación de lo que Dios ha dicho. Como una exposición de motivos. Entonces, ahora voy a mostrarles cómo el tema lo desarrolla el escritor. Ya les hablé de la conclusión. Ahora déjenme mostrarles el desarrollo. El tema es el reposo del pueblo de Dios. El descanso de los hijos de Dios. El tema tiene que ver con eso. Y desde el capítulo 4, versículo 1, el escritor desarrolla el tema. Incluso desde antes, pero yo me voy a limitar a esos 13 versículos. Y lo primero que hace el escritor de Hebreos es una advertencia dentro del desarrollo. Hace una advertencia. Versículo 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. La palabra promesa aquí es el equivalente a palabra del capítulo 2, del versículo 12, perdón. Porque de la palabra que habla es la promesa que Dios hizo. Y la advertencia está expresada en el término temamos, el cual debemos entender como tengan cuidado. Presten atención a las promesas que Dios nos ha dado. El escritor de Hebreos está movido por esta inquietud y le está diciendo a sus receptores primarios, tengan mucho cuidado. Esto que les estoy explicando, ahora no se descuiden. En realidad, si tradujéramos literal, es como tiemblen delante de esta promesa. Tiemblen para que no dejen de creer y no vayan a perder el cumplimiento de ella. Temamos, dice. Hebreos está escrito de una forma muy interesante. Hebreos presenta la superioridad de Cristo y del nuevo pacto
frente a distintos mediadores del Antiguo Testamento y frente al pacto, al antiguo pacto. Entonces, Hebreos, su intención es demostrar la superioridad de Cristo y del nuevo pacto. ¿Sí? Esa es su intención completa, total. Y la forma como escribe, el estilo del escritor es: presenta los argumentos a favor de la superioridad de Cristo o del nuevo pacto y luego hace una advertencia. Entonces usted va a ver que el libro o la carta discurre de esa manera o transcurre de esa manera. Superioridad de Cristo frente a los ángeles, advertencia. Superioridad de Cristo frente a los profetas del Antiguo Testamento, advertencia. Eso, así va el libro. Entonces, hay muchas advertencias en Hebreos que sirven para despertar un sentido de respeto, de reverencia. Tocan temas como la salvación y la seguridad de la salvación. Y están dirigidas a que los creyentes nos mantengamos firmes en nuestra fe. Nos están diciendo: vas a tener que luchar. Dicho en nuestros días, hermanos, Dios nos ha dicho: estén quietos y conocerán que yo soy Dios. Usted dice: yo voy a esperar en el Señor, yo voy a estarme quieto. Eso va a ser probado. Usted va a ser desafiado, va a pasar por momentos en que va a querer hacer algo distinto y el Señor te va a permitir que seas probado. En ese momento, mantente firme en la fe. Mantente firme diciendo: voy a esperar que tú trabajes, voy a sentarme en palco y te voy a ver trabajar. Aleluya. Está diciendo: no pierdan los privilegios que yo les he entregado. Disfruten el reposo que les he prometido. Para disfrutar de este descanso que Dios nos ha prometido, tenemos que creer. ¿Me están oyendo? Pastor, ¿quiere decir que me tengo que resignar? No, no es resignación, es fe, es confianza, es creer en Dios. La diferencia entre resignación y fe es que el que se resigna se declaró derrotado, vencido, cruzó los brazos, dijo: no puedo luchar más. El que cree dice: voy a seguir confiando. Tú tienes la respuesta, tú lo vas a hacer, de tu mano vendrá liberación. Tú lo vas a hacer, esperaré y tú trabajarás. Ay, Masaka tendería más. Alabe el nombre de Dios. Hay una advertencia, pero también hay una comparación en el desarrollo. El escritor de Hebreos hace una comparación. Versículo 2. Porque también a nosotros, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Específicamente, el escritor está comparando a sus receptores primarios, a los creyentes a quienes le escribe, con algún grupo de personas del pasado. Ahora, por el contexto, sabemos que la comparación que aparece en este versículo es con el pueblo de Israel que salió de Egipto y que nunca entró a la tierra prometida. Números capítulo 13, 14. Por causa de su incredulidad. Ahora, pastor, ¿y usted por qué lo sabe? Bueno, usted tiene que leer los últimos versículos del capítulo 3. Y dice específicamente de quién está hablando, con quién los está comparando. Dice: ellos no entraron a la tierra prometida. Es ese pueblo que quedó
en el desierto porque no creyó. Ustedes se acuerdan la historia. La narra Números 13 y 14. Israel fue un pueblo rebelde, fue un pueblo difícil. El Israel que sale de Egipto y va por el desierto. Dice la Biblia en alguna ocasión que en más de 10 ocasiones ellos habían murmurado contra Dios. De manera que es un pueblo rebelde. Pero ahí específicamente en esos 2 capítulos ocurre algo. Moisés envió 12 espías, 12, ¿se acuerdan? Para que miraran la tierra prometida, a Canaán. Y estos 12 fueron y regresaron. Y al regresar trajeron un informe. Todos dijeron que la tierra era buena. Todos dijeron que la tierra era muy fértil, que producía. En más, algunos trajeron unos racimos de uva que tuvieron que cargarlo entre 2. De lo grande, del tamaño del racimo. Y todos dijeron, la tierra la verdad es buena. Pero 10 de ellos dijeron, pero esa tierra es terrible. Esa tierra se traga a la gente. Eso no existe, pero el miedo es así. El miedo hace que uno vea lo que no es. Esa tierra se traga a la gente. Las ciudades tienen muros hasta el cielo. Nunca ha existido eso, pero hasta el cielo. Los habitantes de esa tierra, todos son gigantes. Así es la visión de la incredulidad. El incrédulo todo lo ve grande. El problema lo ve más grande de lo que es. El incrédulo, el que no cree, el que tiene falta de fe, cuando está frente a un problema lo maximiza. Lo vuelve catastrófico. Tiene una visión catastrófica de las situaciones y maximiza el problema. La falta de fe hace eso. Cuando estamos con incredulidad en el corazón, entonces no vemos salida, no vemos una respuesta. Hay personas que a veces han venido a consejería, específicamente vienen hablando de problemas económicos. Y yo tengo un ejercicio que hago con ellos. Yo le digo, por favor, escríbeme todas tus deudas. ¿A quién le debes y cuánto debes? Y luego sumas, pero yo siempre le digo, pero que no se te olvide ni una. Porque yo voy a orar para que Dios responda, pero si se te olvida una, esa va a quedar por fuera. Así los asusto, pero. Entonces las personas son bien diligentes y me escriben una tras otra y escriben, y en realidad yo creo que ellos están pensando que yo estoy muy interesado en saber cuánto deben, y en realidad a mí eso no me importa. Yo no tengo el menor interés en saber cuánto deben. Después que han terminado su lista, ninguno hasta el día de hoy nunca me ha escrito una hoja por el respaldo. Simplemente me escribieron desde un lado. Entonces yo siempre muestro la hoja y le digo a la persona, si tus problemas caben en esta hoja, no deberían atormentar tu vida. Si tú puedes escribir tus problemas en una hoja de papel y caben aquí, eso no debería acabar con tu vida, porque Dios puede con lo que hay en una hoja de papel.
casi siempre rompo la hoja delante de ellos. Y les digo, así como yo rompo esta hoja, para mí es tan fácil romperla. Tu deuda para Dios es fácil deshacerla. Yo hago lo que puedo, Dios hace lo que Él puede. Bendito Dios. Trato con eso de ayudar. Y he tenido a personas con más de 300 millones en deuda y Dios ha respondido. Y he tenido a personas con 2 millones en deuda porque es que la cantidad no importa. Es como la persona ve el problema. Para uno el problema es de 2 millones y está angustiado de la misma manera que está angustiado el que debe 300 millones. Y el Dios que provee 300 provee 2 si es necesario hacerlo. Bendito el nombre del Señor. Pero la incredulidad hace que veamos las cosas más grandes. Maximiza el problema. Pero no es lo único. En realidad eso no es lo peor que hace la incredulidad. Lo peor es lo que ellos dijeron después. Estoy en Números 13, 14. Recuerdan que estoy haciendo referencia a ese momento. ¿Sabe qué es lo peor? Ellos dijeron, y nosotros, delante de ellos, a su parecer, escuchando, éramos como langostas. Voy a decirlo en términos nuestros. Langostas es allí saltamonte. O lo voy a decir como yo lo aprendí a decir de pequeñito, Paco Paco. ¿Cuántos saben que el saltamonte le dicen Paco Paco? Levanten la mano. Tienen la misma edad que yo. Son de mi misma época. Y yo le voy a decir Paco Paco, porque quiero decirlo, quiero que vea que es un insecto. Y ellos decían, escuchen el discurso de la incredulidad. Nosotros, a su parecer, eso se llama pensamiento del adivino. Eso se llama inferencia arbitraria, técnicamente así se llama. Pensamiento del adivino o inferencia arbitraria. Cuando yo le coloco mis pensamientos al otro y pienso por él. Ellos no lo dijeron porque ellos no se dejaron ver. Eran espías. Ellos no lo dijeron. Lo que ellos estaban era pensando ellos. Nosotros, a la idea de ellos, éramos como Paco Paco. Un insecto. Eso es lo peor que la incredulidad hace. Te devalúa. Te quita la capacidad de afrontamiento. Te quita la capacidad. Cuando dudas de Dios, no puedes enfrentar las luchas de la vida. Y te sientes devaluado, disminuido. Te ves como poca cosa. Pero como dice la Escritura, con mi Dios asaltaré los muros. Con mi Dios derribaré gigantes. Con mi Dios destruiré fortalezas enemigas. Con mi Dios lo lograré. Alguien debe estar de pie y bendecir a Dios. Con mi Dios. Aplaude a Dios. Aplaude a Dios. Aleluya. 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 Con mi Dios lo lograré. Gracias, puedes sentarte. Cuando crees en Dios, no importa lo que te digan, no importa lo que el enemigo hable, no importa lo que las circunstancias hablen. Cuando crees en Dios, te levantas con autoridad. Miren,
a David y Goliat. Goliat vio venir a David. Dijo, ¿qué? ¿Acaso yo soy un perro? Así dijo Goliat, ¿sí? Que me mandaron a este niñito, parafraseando, esa es versión Iván. Me mandaron a este niñito con un palo y con una onda. Y lo maldijo. Y dijo, te voy a matar. Es una insolencia que te hayan mandado a ti a luchar conmigo. Yo soy un guerrero entrenado. Y como es insolencia, es un irrespeto que te hayan mandado a ti a pelear conmigo. Y David lo miró y dijo, el incircunciso, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo te venceré. Yo te mataré. Yo te voy a cortar la cabeza con tu propia espada. Así habla la fe. Para Saúl, Goliat era tan grande que no lo podían vencer. Para David era tan grande que no le podía fallar. Él dijo, a este no le falla. Si le he pegado a un oso y si le he pegado a un león, a este le pego más rápido. Es cuestión de fe. Para el que es incrédulo es un problema muy grande. Y para el que cree es una oportunidad muy grande. Donde el incrédulo ve un problema, el creyente ve una oportunidad. Alabe el nombre de Dios. La invitación del escritor de Hebreos a sus receptores primarios es esta en el versículo 4 del capítulo 4. Pero los que hemos creído entraremos o entramos en el reposo. 4:3. O sea, nosotros hemos creído, entraremos en su reposo. Los que tienen fe en las promesas de Dios encuentran el reposo que Dios ha prometido. Dentro de la exposición del tema, también encontramos unas ilustraciones. ¿Qué encontramos dentro de la exposición del tema? Una advertencia, una comparación y unas ilustraciones. Desde el versículo 4 hasta el versículo 11, el escritor de Hebreos, en el capítulo 4, menciona tres reposos que aparecen en el Antiguo Testamento. Génesis 2:2, que tiene que ver con el descanso de Dios el séptimo día de la creación. Números 13:14, que es el descanso en tiempos de Josué, que era la tierra prometida, de la cual acabo de hablar. Y Salmos 95, en realidad 7 al 11, el descanso de Dios, que aún, dice, estaba disponible en la época de David. De manera que el descanso de Dios de Génesis 2:2 y el descanso de Josué de la tierra prometida, por causa de la incredulidad, ellos no lo disfrutaron. Y David, guiado por el Espíritu Santo, en Salmos 95, desde el 7 al 11, dice que Dios todavía tiene un reposo para su pueblo. Hay un reposo aún disponible para los creyentes. Aleluya. Ese reposo es una referencia a la paz con Dios y a la vida con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús murió por nosotros y nos reconcilió con el Padre Celestial. De manera que el reposo tiene que ver con la
paz que tú tienes en Dios. Dios no prometió hacerte feliz. Eso lo prometió el humanismo. Eso lo prometió el secularismo. Eso lo prometió la idea de hoy, de la sociedad secularista y pluralista de hoy. Pero Dios lo que sí prometió es darte paz. Yo sé que eso necesitamos predicarlo todo este año, hasta que se vuelva verdad en nuestro corazón. Y la palabra tenemos que leerla. Nunca la Biblia presenta la felicidad como la meta. La felicidad es un resultado de un estilo de vida. Claro que vamos a ser felices. Y claro que seremos felices. Pero no porque buscamos la felicidad, buscamos la paz. Y en la búsqueda de la paz, Dios nos da la felicidad. Alabado el nombre del Señor. Pastor, vas a tener que explicar eso mucho más otro domingo. Solo lea el Sermón de la Montaña, lea las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, felices los humildes, felices los que lloran, felices los puros. Usted es puro, es humilde, usted sufre por el Señor, usted será feliz. Pero usted no busque la felicidad, porque ni felicidad ni nada. En serio. Como uno empieza a oír el pensamiento mundano, termina sin Dios y sin nada. La Biblia nunca dice busquen la felicidad, pero sí dicen busca la paz y síguela. ¿Qué cosa? La gente no busca lo que Dios mandó a buscar. Busca la paz y síguela. Algún día voy a explicar mejor ese aspecto. Hoy solo quiero decirle, Dios quiere que nosotros tengamos paz en nuestro corazón. Que confiemos en Él. Porque el que confía en el Señor tendrá paz en su corazón. Alabado el nombre de Dios. Y vivirá en paz con Dios, porque ha sido reconciliado con Dios. Y se hará un pacificador en la tierra. Y no es la paz mundana esa. Esos son acuerdos. Eso no tiene nada que ver. Que algunos dicen, qué bien el pastor apoyando. Nada de eso. No estoy diciendo que lo apoyo o no. Nada de eso. Nada más estoy diciendo nada de eso. La verdadera paz es un estilo de vida en el cual usted está reconciliado con Dios y camina sabiendo que no hay enemistad entre Dios y usted. Y usted dice, Dios, viviré en esta tierra como un pacificador. Por último, la presentación del tema. Bien, lo que yo he hecho para los predicadores hoy es predicar un sermón invertido. Normalmente uno predica primero la presentación, luego el desarrollo y termina con la conclusión. Pero lo que he hecho es presentar primero la conclusión, luego el desarrollo y ahora te daré la presentación del tema. Como si fuera la introducción. Que está ligada a que el escritor de Hebreos dirige este libro o carta a una iglesia perseguida y desposeída. Para la época en que se escribe Hebreos, los creyentes estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo despojos. Algunos de ellos habían sido desterrados. Estaban en medio de sufrimiento y en medio de tribulación. Y algunos de ellos, a causa de la tribulación y de la persecución que estaban sufriendo, estaban siendo tentados a abandonar su fe, a apostatar de la fe.
Y el libro o carta está escrito para decirle a ellos, así como aquellos perdieron el entrar a la tierra prometida por su incredulidad, miren ese ejemplo, y ustedes no vayan a perder su privilegio por causa de incredulidad. Alabado el nombre del Señor. Aplaude a Jesús. ¿Cuántos de nosotros atravesamos problemas, atravesamos dificultades, libramos batallas diarias? Estamos librando una guerra espiritual, una batalla diaria, y nos decimos a nosotros mismos, no sé si voy a poder seguir adelante. El Señor les dice en esta mañana, las promesas que yo les he hecho son promesas más grandes, son promesas fieles, son promesas firmes. Un día descansarás conmigo, entrarás al reino de los cielos, entrarás al cielo donde toda lágrima será enjugada, donde todo dolor será quitado. Este es un valle de lágrimas, pero tú como peregrino, como hebreo, eso significa la palabra hebreo, un peregrino, un nómada, uno que va de un lado a otro, haciendo referencia a Abraham. Nosotros como peregrinos vamos por la vida entendiendo que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, que nuestro descanso está en la presencia de Dios en la eternidad. Caminamos como mirando al invisible. Caminamos con los ojos puestos, como dice Hebreos 11, en la ciudad cuyo fundamento no es terrenal. Alabado el nombre de Dios. No caminamos con los ojos puestos en esta tierra. Vivimos con la confianza de que entraremos en su presencia. Caminamos seguros de que tenemos vida eterna y nos la estamos gozando desde ya. Porque es que si ya la tengo, ¿para qué esperar al cielo para gozarla? Empiece a gozársela desde ya. ¡Aleluya! Tenemos una solemne advertencia esta mañana de Dios para nuestras vidas. Ellos, esa generación de judíos, de israelitas, convirtieron el desierto en una experiencia permanente. El desierto fue su tumba. 40 años dando vueltas en el mismo lugar. 38 años a partir del momento en que se rebelaron contra Dios. Lo que podían haber logrado en escasos días, meses, les tomó 40 años. Que no caigamos nosotros en semejante conducta de desobediencia, de incredulidad con Dios. A veces me encuentro con hermanos, le pregunto, ¿cómo están, hermanos? Aquí en el desierto. Cinco años más tarde, hermano, ¿y cómo estás? Aquí, pastor, en el desierto. 10 años, aquí en el desierto. Bueno, y este desierto es eterno. El desierto en la vida del creyente es una experiencia momentánea que sirve para su formación espiritual. Tu destino es la tierra de promesa. Tu destino es disfrutar con Dios una vida de paz. Tu destino es la vida eterna y una vida de paz en esta tierra, en descanso. Debo terminar. El hermano Néstor, a quien la gran mayoría de ustedes conocen y que saben que nosotros respetamos mucho, amamos mucho. Con él hemos compartido, se queda en nuestras casas, en nuestro hogar, cuando está en la ciudad de Barranquilla. En las noches, cuando ya él está listo para irse a acostar, él
dice siempre como las mismas frases. Estamos hablando, uno imagínate con el hermano Néstor, tú te puedes pasar toda la madrugada hablando. Él dice, me voy a colocar horizontal. Quiere decir que ya se va a acostar. Me voy a colocar horizontal. Y cuando ya va saliendo casi siempre nos dice que descansen en paz. Y las primeras veces que él decía eso, nosotros, hay poder en la sangre de Cristo. Evangélico al fin. Anulamos. Evangélico, hermano. Que uno quiere ser libre, pero todavía está eso ahí en la médula, en los huesos. No del evangelio, yo no me avergüenzo, pero esa idea es evangélica. Que hay poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y entonces él simplemente se ríe y dice que van a descansar atormentados. O quieren descansar aburridos, quieren descansar angustiados. Que descansen en paz. Bien, ya se nos acabó la angustia. Hay que descansar en paz. Dios quiere que tú descanses en su paz. Que disfrutes de su comunión y que esperes la vida eterna. Padre, gracias te doy. Nos colocamos de pies, por favor. Damos gracias a Dios. Los bendecimos. Te adoro, Señor. Te doy gracias. Tú eres fiel y poderoso. Gracias por cada vida en este lugar. Por bendecirnos, Señor. Por guiarnos, por tu presencia. Tú nos diriges en todo, Señor. Tú eres el Señor Dios fiel, el Señor todopoderoso. Gracias porque puedo confiar en tus palabras. Puedes levantar tu mano. Gracias porque puedo confiar en tus promesas. Descanso en ti. Tú bendices nuestras vidas. En Jesús. Amén. Dios los bendiga y los guarde. Salúdense unos a otros.